En esta parte del programa Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, bienvenido, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Idaña, siempre un placer estar con usted. Igual para nosotros tenerte. La patilla, esta multa desproporcionada, sigue trayendo reacciones a nivel internacional. Ricardo, ¿se puede entender una sentencia como esta de otra manera que no sea la manipulación de la justicia para castigar al periodismo independiente? No, no hay otra interpretación. Siempre hemos dicho que la justicia en Venezuela está totalmente confiscada por el poder político, es utilizada como un arma o un instrumento directo para censurar a los periodistas o a la oposición. Sí. Y a toda persona que opine diferente a lo que quiera que opine el régimen. Así que todos los críticos han sido censurados y esta es una nueva forma que ha utilizado el régimen a través de la justicia, como has dicho muy bien, con una figura muy desproporcionada en el tema de difamación. Obviamente, primero que no era una difamación para nosotros, esto era un tema de responsabilidad de terceros, no era ni de la patilla, ni de Tal Cual o del diario El Nacional, simplemente era una reproducción de noticias que habían sido publicadas en ABC, de una investigación que también había hecho el Wall Street Journal acá en Estados Unidos. Así que esa es una primera forma de censura que está buscando el gobierno chavista. Ahora que te refieres precisamente a que simplemente se tomó una información del diario ABC y se reprodujo en la patilla. Esto se acoge a la doctrina del reporte fiel, que de una u otra manera ha protegido al periodismo hasta ahora. Cuando la reproducción es fiel, se supone que no puede haber una acción penal. ¿Se lleva por delante esta doctrina? Eh, por supuesto, y creo que este es el grave problema que tenemos ahora en Venezuela, y sobre todo yo creo que habría que agregarle a este tema de la doctrina la figura del desacato, es decir, aquella forma que tenían las monarquías o los gobiernos coloniales de poder custodiar a las figuras públicas, a las figuras gubernamentales de cualquier crítica, es decir, había un escudo total, y creo que esto todavía está vigente en uno de los pocos códigos penales que existen en América Latina, que es el de Venezuela, donde la figura del desacato persiste, y es prácticamente lo que se está utilizando en este tema en contra de la patilla. Pero más allá de lo que pueda ser la multa o la sentencia desproporcionada para pagar más de 5 millones, creo que esto también lo hace un poco equivalente a lo que hemos visto de otros presidentes americanos. Me refiero particularmente al presidente de Ecuador, Correa, que también había utilizado este tipo de figuras penales y había una multa o una sentencia de 40 millones en contra de algunos periodistas, ¿verdad? Sí. Así que son este tipo de sentencias y desproporcionadas que lo único que buscan es censurar a un medio, que los periodistas se autocensuren por lo que le pudiera pasar. Claro, es decir, en Estado democrático realmente esto es impensable. Lo que me lleva a preguntarte, es decir, el periodismo va perdiendo la batalla contra las autocracias, las dictaduras, las tiranías. Bueno, ese es un tema bastante difícil de contestar de esa forma. Yo creo que tenemos graves desafíos o grandes desafíos ante gobiernos que se comportan como dictaduras o autoritarismos como es el de Venezuela, el de Nicaragua o la dictadura de Cuba. Perdemos la batalla, yo creo que se pierden algunas batallas, pero no la guerra, porque el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa o la verdad siempre subsiste sobre la mentira. Es decir, en este momento están coaccionando o coartando la libertad de expresión de la patilla, pero no de los demás medios, incluso internacionales, que podemos tener la oportunidad de seguir hablando, elevar la conciencia y la educación pública sobre este tema. Así que creo que es un tema que los funcionarios a veces no suelen
medir las consecuencias de lo que pasa, porque realmente esto es un boomerang para el propio Cabello y que se siga hablando del propio Diosdado Cabello, de los temas y las relaciones y los vínculos que muchos funcionarios de Venezuela mantienen con el narcotráfico. Bueno, aparte de que si hablamos de perder, como tú señalas, se pierden batallas, pero no se pierde la guerra, porque así como te pregunté eso, podemos hablar también de la resiliencia, por ejemplo, de la prensa venezolana, de los periodistas venezolanos, que cada día salen a la calle valientemente y además se las ingenian para seguir informando, tanto a los venezolanos dentro del país como a la comunidad internacional, porque si no fuese por ellos, el mundo no sabría lo que está ocurriendo. Sí, también además de nosotros los periodistas, las ventajas de las redes sociales han permitido también que la población siga evadiendo la censura y podamos estar informados. Hay muchos medios de Venezuela que han desaparecido, muchos han sido expulsados en el caso de ustedes y han tenido que buscar otras formas de estar informando y bueno, Twitter en cierto momento se ha convertido como el medio de comunicación masivo que todos esperábamos tener a través de los medios tradicionales que han sido totalmente censurados, ¿no? Es decir, creo que estamos ante nuevas oportunidades que están ofreciendo los medios de comunicación social, las redes sociales, y eso creo que es lo que hablábamos al principio de no estamos perdiendo la guerra, estamos perdiendo varias batallas, como el de la patilla o la persecución en contra del Nacional, o que los periodistas no puedan estar en Venezuela, sino que están exiliados o informando desde el exterior. Pero bueno, nacen nuevas oportunidades y la nueva o esta realidad nos hace trabajar de esta forma a los periodistas. Así es, así es. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idaño. Siempre un placer. Buena tarde.